Hola amigos de Fútbol TDT, bienvenidos a un nuevo video en el canal, donde ahora traemos un nuevo ranking que promete ser muy interesante, así que vamos allá. Algo que sin duda nos encanta de nuestro deporte favorito es la posibilidad de que haya sorpresas, de que el equipo que en el papel es víctima supera al equipo favorito y nos demuestre que tanto en el fútbol como en la vida no hay imposibles. De esta manera, revisaremos las que a nuestro parecer son las 8 mayores sorpresas en una Copa del Mundo. Resultados que impactaron a los aficionados y se han quedado en la memoria, tanto de los equipos que lo lograron como de las naciones que lo sufrieron. Es importante tomar en cuenta que este tipo de rankings son subjetivos, es decir, son una opinión personal, así que no olviden dejar en los comentarios qué cambios harían al top, qué partidos agregarían, cuáles quitarían y si creen que algún partido del próximo Mundial de Qatar podría entrar a esta lista en un futuro. Sin más que añadir, vamos con el ranking. Permítanos iniciar este ranking con un partido sumamente especial para la afición mexicana. Para el Mundial de Rusia 2018, México se encontraba en un grupo que inicialmente lucía complicado, con Alemania, Corea del Sur y Suecia. El debut de la selección era ante los teutones, y aunque se tenía una expectativa alta, la realidad es que los alemanes eran claros favoritos en el partido, en el grupo e incluso en el Mundial, ya que eran hasta ese momento los campeones defensores, tras ganar la Copa del Mundo de Brasil 2014. El 17 de junio, con el estadio Luzhniki repleto, la selección mexicana logró la hazaña de vencer a Alemania, gracias a un solitario gol de Irving Lozano al minuto 35, con lo que se consumaba la primera gran sorpresa de la fase de grupos en ese mundial. Posteriormente, México viviría la historia de siempre, tras quedar eliminado en octavos de final ante Brasil, mientras que Alemania no pudo reponerse de esta derrota en su primer partido, y se fue eliminado tras empatar ante Suecia y caer ante Corea del Sur, formando parte de la famosa maldición donde el campeón defensor es eliminado en fase de grupos. Como dato interesante para añadir, la selección mexicana suele tener muy buenos debuts en cada Copa del Mundo, ya que desde Estados Unidos 94 hasta la fecha no ha caído en su primer partido de fase de grupos, algo que consolidó en el último Mundial de Rusia ante un rival de excelente nivel. Así, esta fue una de las victorias más importantes para la selección mexicana en los mundiales, y nos permitió ilusionarnos con una participación histórica, pero lamentablemente no fue así. ¿Ustedes cómo recuerdan este partido? ¿Creen que ha sido la victoria más importante de la selección en los últimos mundiales? Para el séptimo puesto tenemos otro partido donde la selección alemana es protagonista, y de nuevo como víctima. En el Mundial de Francia 98, Croacia hacía su presentación como nación independiente, y ya había sorprendido al mundo llegando a cuartos de final, tras una sólida fase de grupos y vencer a Rumania en la fase de octavos de final, mientras que Alemania iba con un paso firme en la competición, como nos ha acostumbrado, y se veía como favorita para avanzar sobre los debutantes y llegar a una semifinal más en su historia. Sin embargo, todo fue muy diferente. La selección croata hizo un partido perfecto de principio a fin, y venció de manera contundente a los teutones por marcador de 3-0, logrando avanzar a semifinales y posicionando a su selección en el mapa futbolístico. Finalmente, los croatas se quedaron con el tercer lugar de ese mundial, siendo una de las mejores participaciones de una selección debutante, algo que ya destacamos en otro ranking, el cual les dejamos en la descripción y las tarjetas de este video. Tanto franceses como senegaleses llegaban con realidades completamente diferentes a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Por un lado, Senegal había logrado clasificarse por primera vez a un mundial, e iban con la ilusión de tener una actuación decente y competir dignamente. Y por otra parte, Francia llegaba como el campeón defensor tras ganar el mundial en su país en 1998. Por tanto, el pronóstico era que la selección francesa se impondría en su debut y confirmaría su etiqueta de equipo candidato a repetir el título. Y así, el 31 de mayo daba inicio el mundial con este partido, donde rápidamente Francia intentó imponer condiciones, pero se encontró con una selección senegalesa que le plantó cara y le complicó el trámite del partido, poniéndose incluso al frente al minuto 30 con un gol de Papabouba Diop, lo que significaba el primer gol de aquel mundial y de Senegal en su historia en la competición. A partir de ese gol, los senegaleses se dedicaron a defenderse bien y frustrar los intentos de los franceses, que no pudieron anotar, y así se producía la gran campanada. Los Leones de Teranga habían logrado derrotar a los campeones defensores en su partido de debut.
Posteriormente, Senegal completó una gran participación tras llegar hasta cuartos de final y entrar en los mejores debutantes de la historia de los mundiales. Y Francia no logró reponerse y se fue eliminado en fase de grupos sin victorias y sin goles anotados, siendo la peor participación de un campeón defensor. Como dato curioso para añadir, los senegaleses afirman que los franceses prácticamente no entrenaron antes de ese partido de debut, ya que no hicieron el reconocimiento de cancha, asegurando que estaban sumamente confiados en que ganarían el encuentro sin necesidad de esforzarse mucho, pero como ya vimos, fue todo lo contrario. Continuamos este ranking con otra gran campanada de un equipo africano en mundiales, con una historia sumamente similar a la del lugar anterior. En este quinto puesto, nos trasladamos al Mundial de Italia 90, donde en la inauguración se enfrentaban la selección de Argentina y Camerún. Los argentinos llegaban como campeones defensores, con Maradona en gran momento y como los principales favoritos para alzar la copa de nuevo, mientras que los cameruneses hacían su presentación en un mundial y realmente no se esperaba mucho de ellos. A pesar de que era un partido de David contra Goliat, la selección camerunesa sorprendió al mundo entero al vencer a los argentinos por la mínima, gracias a un gol de François Mambillek, aun cuando los cameruneses estaban con solamente 10 hombres y habían sido dominados durante el partido. Finalmente, la sorpresa se consumó y Camerún había vencido a los campeones defensores, algo que le permitió motivarse y llegar hasta cuartos de final en ese histórico debut, mientras que Argentina se repuso de esta sorpresa e hizo valer su condición de favorito para terminar como subcampeón de la competencia, lo cual le añade aún más valor y reconocimiento a esta victoria de los cameruneses, en un partido que siguen recordando hasta la fecha. Con un formato diferente al que conocemos actualmente, la Copa del Mundo de Brasil 1950 decidiría a su campeón mediante un grupo final, compuesto por España, Suecia, Uruguay y los anfitriones, tras haber quedado líderes en sus respectivos grupos en la fase previa. Tras 2 jornadas completadas, Brasil se situaba como líder y amplio favorito tras ganar sus 2 partidos con marcadores contundentes, 7-1 ante Suecia y 6-1 ante España, mientras que Uruguay había conseguido una victoria ante los suecos y un empate ante los españoles, por lo que requería forzosamente de derrotar a los brasileños si quería quedarse con su segunda Copa del Mundo. El escenario era el Estadio Maracaná, con 200.000 brasileños que se sentían prácticamente ganadores del torneo, ya que a su selección le bastaba solamente un empate para quedarse con el trofeo y vivir una fiesta nacional en Río de Janeiro. Tras el primer tiempo, el partido estaba empatado sin goles y con el portero uruguayo como figura. Y en los primeros minutos del segundo tiempo, Brasil consiguió ponerse adelante y el estadio explotaba de alegría, ya que solamente un milagro les quitaría la Copa del Mundo. Y efectivamente, ese milagro ocurrió. Los uruguayos en ningún momento se achicaron ante el escenario y el marcador adverso, y en el minuto 65 lograron empatar gracias a un gol de Pepe Schiaffino, pero a pesar de eso, el júbilo de la afición brasileña continuaba, ya que confiaban en que el resultado sería favorable para su equipo. Y así, en el minuto 79 se consumó una de las mayores sorpresas de la historia, ya que Alcides Guiquia logró anotar el gol de la remontada, el cual enmudeció al Maracaná, que veía cómo Uruguay se quedaba con la Copa del Mundo en un día que se convirtió en uno de los más tristes en la historia del fútbol brasileño. Como saben, a este partido se le conoce como el Maracanazo, y es uno de los más emblemáticos y famosos de la historia de la Copa del Mundo, que además trajo muchas consecuencias, sobre todo para Brasil, como por ejemplo, dejar de utilizar uniforme blanco, pero eso lo podríamos platicar en un futuro video, ya que sin duda es una historia que merece revisarse a fondo, y que por el momento se queda con uno de los lugares de nuestro ranking de las mayores sorpresas. A continuación, un partido que colocamos no tanto porque haya sido una sorpresa el resultado final, sino por el marcador y el transcurso del partido. Hablamos del conocido 7-1 con el que se impuso Alemania a Brasil en el Mundial del 2014. En el Estadio Mineirao se jugaban las semifinales entre brasileños y alemanes, en un partido que prometía ser sumamente parejo, ya que Brasil tenía la ventaja de la condición de local, pero Alemania se presentaba como uno de los equipos más constantes del torneo. Sin embargo, el partido fue muy diferente, uno que nadie en el mundo se esperaba. Müller adelantó a los teutones al minuto 11, lo que iba marcando el rumbo del partido, y a partir del minuto 23 comenzó la debacle brasileña. Klose
marcó el gol con el que se convertía en el máximo goleador en la historia de los mundiales, seguido de un doblete de Toni Kroos y uno más de Sami Khedira, dando un total de 4 goles en 6 minutos y un resultado parcial de 5-0, con lo que se terminaban las esperanzas brasileñas y se vivía una de las mayores sorpresas en una fase final de Copa del Mundo. Con el partido ya finiquitado, Alemania se dio el lujo de marcar 2 goles más en el segundo tiempo, por vía de André Schürrle, por lo que el marcador estuvo 7-0 a favor de los alemanes, hasta que Oscar marcó el gol de la honra en los minutos finales. 7-1 para Alemania, que se clasificaba para la final y le propinaba a Brasil su peor derrota en la historia de los mundiales. No estamos seguros si para la afición brasileña es más doloroso este partido o el maracanazo, pero sin duda son 2 episodios muy tristes para el fútbol de ese país. En el segundo lugar de este ranking, decidimos colocar no un partido, sino una de las participaciones que más han sorprendido al mundo. Hablamos de la participación de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014. Instalados en un grupo con puras selecciones campeonas del mundo, como Uruguay, Italia e Inglaterra, los ticos partían como víctimas de ese duro grupo, ya que se veía complicado que pudieran avanzar de ronda, e incluso que sumaran algún punto. Pero ese grupo de jugadores costarricenses se encargó de demostrar de qué estaba hecha esa selección, y dieron la gran sorpresa al clasificar como líderes del llamado Grupo de la Muerte. Con un par de victorias ante Uruguay e Italia, y un empate ante Inglaterra, los ticos se instalaron en octavos de final con 7 puntos, y demostraron una vez más que en el fútbol no hay nada escrito, ya que hicieron excelentes partidos ante selecciones fuertes y se convirtieron en la sensación del torneo. Sin nada que perder, Costa Rica venció en penales a Grecia en octavos de final, situándose entre los 8 mejores equipos de ese mundial, y posteriormente se quedaron muy cerca de seguir haciendo historia, tras caer en penales ante Holanda en los cuartos de final. Sin duda, esa es la mejor participación de Costa Rica en una Copa del Mundo, y esa extraordinaria selección compuesta por jugadores como Keylor Navas, Brian Ruiz, Celso Borges, entre otros, continúa en la memoria de los aficionados del fútbol, y, sobre todo, de los costarricenses, que buscarán conseguir más hazañas como esta en próximos mundiales. El primer lugar de este ranking se lo queda el partido en el que una selección compuesta por jugadores amateur logró vencer y eliminar a una de las selecciones más poderosas de aquella época. Hablamos del Corea del Norte contra Italia de la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966. Aunque ya hablamos un poco sobre este partido en el ranking de las mejores selecciones debutantes, el cual les dejamos en la descripción, nunca es mal momento para volver a recordar esta gran hazaña. El equipo norcoreano llegaba a su primer mundial con una escuadra formada solamente por militares elegidos por el presidente, el cual solamente les pidió representar dignamente a su nación y, si era posible, conseguir una victoria que llenara de orgullo a su país. Tras sumar solamente un punto en sus primeros 2 partidos, Corea del Norte tenía que enfrentar a Italia en su último encuentro, donde todos esperaban una contundente victoria de los italianos, incluso los norcoreanos, ya que se dice que los dirigentes tenían todo planeado para regresar a casa después de ese partido, pero todo fue muy diferente. Ante todo pronóstico, los norcoreanos vencieron por la mínima a los italianos, y además de sorprender al mundo entero y clasificarse para cuartos de final, se convirtieron en la primera selección asiática en ganar un partido de Copa del Mundo. Y no fue cualquier partido, ya que habían derrotado a una selección histórica y una de las favoritas para pelear el título, quienes tenían que regresarse a casa con una gran desilusión e incluso vergüenza. Por eso, el contexto de ambos equipos y lo sucedido nos hacen colocar a este encuentro como la mayor sorpresa registrada hasta la fecha en un mundial de fútbol. Y de esta manera llegamos al final del video. Háganos saber en los comentarios qué les pareció. Recuerden que este ranking es subjetivo, así que los invitamos a colocar su propio ranking con los partidos que piensan son las mayores sorpresas en la Copa del Mundo. Les agradecemos mucho el apoyo en cada uno de los videos, y nos vemos pronto con un ranking más o una historia interesante del mundial, el cual cada día se acerca más, y queremos compartir esa emoción con ustedes. Hasta la próxima.